Estudios sociales. Primer grado. Noción de cambio. Bienvenidos niños y niñas a este espacio Aprendamos en Casa. En este día vamos a tratar el tema noción de cambio. Bienvenido Luis, ¿cómo has estado? Muy bien Mayra, buenos días amiguitos y amiguitas. Este día, como ya lo dijo Mayra, vamos a hablar un poco sobre el cambio. ¿Qué es eso del cambio? Así que, ¿están preparados? Pero antes Siempre importante, las normas de cómo nos vamos a comportar. Primeramente debemos de distanciarnos del televisor para que podamos tener una visibilidad adecuada. También, si salimos, recordemos que debemos de ponernos cubreboca e igual lavarnos con agua y jabón abundante y usar también alcohol gel. ¿Qué más, Luis? Muy bien, también recuerden, por favor, solicitar a sus familiares en casa que les ayuden a guardar silencio para que puedan poner atención a lo que vamos a trabajar este día. También, ustedes ya han hecho un gran esfuerzo trabajando en casa con sus guías, ¿no? Las guías para estudiantes que el ministerio ha entregado. Por lo tanto, no es necesario que ustedes apunten todo lo que nosotros decimos. Más bien, solamente aquellas ideas que ustedes consideran son las más importantes para que tal vez después las puedan trabajar con mamá, papá o, si es posible, con el maestro o maestra. Sí, es importante que recuerden que este espacio es para divertirnos, no deben de apuntarlo todo, deben de saber que es un espacio para aprender y tomar esas ideas más importantes para, digamos, el aprendizaje, porque la siguiente guía pues va a necesitar este conocimiento. Perfecto. Entonces, ¿estás lista, Mayra? Estamos listos, Luis. Comencemos. Bueno, vamos a empezar. Noción de cambio. ¿Alguna vez, Mayra, tú te has preguntado por qué las cosas cambian? Fíjate que sí me he preguntado por qué las cosas cambian. Yo siento que todo cambia, como la canción, Luis. Ah, sí, hay una canción, Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Ajá, tú cantas muy bien. No, Luis, de cantante es increíble, no puedo. Bueno, la cosa es que sí es cierto, ¿no? Las cosas cambian. Todo a nuestro alrededor, si te has dado cuenta, sufre cambios. Esos cambios muchas veces son por, ya sea el paso del tiempo, por efecto de la naturaleza, de los fenómenos naturales, y algunas pues tienen que ver mucho con la acción de las personas. Cómo las personas inciden en el territorio, en lo que les rodea. Y se transforma. Es decir, de que en un principio, y lo pueden ver los niños y las niñas en su propio cuerpo. Por ejemplo, tenemos allá la imagen, Luis. Vemos cómo ellos mismos tienen un proceso de transformación de un bebé a un niño de 7 años. Imagínate, hay un proceso de cambio biológico, digamos. Claro, y físico, ¿no? Y físico, ajá, exactamente. Mirar las habilidades que tiene de andar en bicicleta, pues no la tiene el bebé para andar en bicicleta. E igual aquí, por ejemplo, ¿qué me puedes decir acá, Luis, de este proceso de cambio? Bueno, tú has planteado ahí el ciclo, ¿no? Que de vida de una, podríamos llamarlo de una mariposa. Así es. En donde inicia con los huevecillos, luego pasa a ser una larva, después se hace esa crisálida, ¿no? Que le llaman, que es como una especie de capullo, en donde, para que después salga ya en este caso el insecto, el animalito, como una mariposa. Una ¿no? mariposa. Entonces aquí también podemos ver el proceso de cambio, digamos, para que nuestros niños y niñas en casa sepan qué significa cambio, que es un proceso de transformación del entorno, de las cosas que nos rodean. Exacto. Entonces, en el caso cuando hablamos de ustedes, de los cambios ustedes que han sufrido desde que eran un bebé o una bebé hasta ahora, que son una niña o un niño, entonces es importante que tengan en cuenta que han sufrido cambios. Sin embargo, siguen siendo la misma persona. Es decir, esos cambios físicos en alguna medida y también no solamente emocionales, ¿no? Sí, aprenden a interactuar diferente. Un bebé llora, y ya cuando están grandes, igual en 7 años siempre lloran, pero ya pueden expresar sus emociones y sus sentimientos, entonces es diferente. Algo importante también que tienen que tomar en cuenta cuando estamos hablando de esos cambios es que también han aprendido cosas. Han aprendido cada año, ustedes están aprendiendo muchas cosas. Esas nociones de cambio también las podemos ver en cuanto a los inventos, Mayra, o a las herramientas que nosotros utilizamos. Así es, ha habido transformación porque la tecnología va avanzando, innovando, y por eso se transforman las cosas. Exactamente, así como ustedes han aprendido cosas, pues la humanidad también va aprendiendo y va generando transformaciones, inventos. Por ejemplo, Mayra, aquí tenemos algo
para representar esa noción de cambio en cuanto a objetos o herramientas que nosotros o nosotras utilizamos, ¿no? Muy bien. En este caso, bueno, cuando hablamos de la escritura, Mayra, de cuando elaboramos cartas o elaboramos algún documento que vamos a presentar, ¿no?, en nuestro trabajo o en nuestras clases, ¿qué utilizamos, Mayra? Pues utilizamos actualmente lapicero, papel, lápiz. Exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, las herramientas que nosotros utilizamos para escribir, hablemos de un documento que nosotros presentamos, ha sufrido cambios. Por ejemplo, si nosotros lo vemos así, ¿qué crees que fue? Si nosotros tenemos estos tres objetos o estas tres herramientas que son de utilidad para el ser humano para escribir, como lo estamos haciendo, ¿cuál crees que fue primero? ¿Fue la computadora? Vamos a ver, niños y niñas en casa. Yo creo que no, Luis. No, ¿verdad? Sí. Las imágenes creo que no están en orden, No. hay que ordenarlas. Hay que ordenar, sí, porque después tenemos acá una pluma y un tintero. O sea, ¿qué fue primero? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podemos nosotros ver esa noción de cambio en estos objetos? ¿Qué fue primero? Claro, Primero, fue el tintero y la pluma. El tintero y la pluma. Así que está, exactamente. Este es el primero, Luis, de la forma de escritura. Imagínate que usar una pluma con tinta. Muy bien. ¿Cuál crees que fue el segundo, Mayra? Preguntémosle a nuestros amiguitos Vaya, y amiguitas. nuestros amiguitos en casa, ¿cuál sería, digamos, el segundo? La máquina de escribir. Es yo creo que es la máquina Una de de escribir, Así es. exacto. La Entonces, máquina de escribir, porque fue un recurso muy... Imagínate cuánto se ha escrito en máquina de escribir, cuántos libros, cuántos escritores, cuántos poetas que han utilizado la máquina de escribir, Y luego pues tenemos la herramienta. la computadora, lo moderno, lo actual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces, amiguitos y amiguitas, esto significa la noción de cambio, cómo las cosas con el tiempo se han transformado, en todo caso son diferentes a como eran en el pasado. Esos cambios también pueden ser, ya sea de un año atrás, ¿no?, de 10 años atrás, o muchos años atrás, Sí, como en el caso, te imaginas, del tintero y la pluma, la máquina de escribir hace quizá unos, ¿qué?, 25 años, y la computadora, que es lo más reciente. Entonces, eso implica también las nociones de cambio, pero es importante también que tengan en cuenta que los cambios no únicamente se dan en los objetos o en las herramientas que utilizamos. También se dan en los espacios. En los espacios, pero también algo muy importante es los cambios que se dan en la forma en que nosotros pensamos, en la forma de ver el mundo. Sí, en las concepciones, en la forma como nosotros percibimos las cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, El Salvador del Mundo. Imagínate las concepciones que han habido de las administraciones municipales de la alcaldía de San Salvador, por ejemplo. Mira, acá tenemos, por ejemplo, El Salvador del Mundo en una representación que me parece icónica porque es súper antigua. Imagínate, acá había una gasolinera. ¿Te imaginas esa época? Sí, hoy ya no existe esa gasolinera. No, ya no está. Entonces vemos como el proceso de cambio. Pero sí, Salvador del Mundo está presente e igual, si te fijas, hay también unos, ¿cómo se llama? Los servicios de energía eléctrica. Claro, los postes, ¿no? Los postes, que aquí en las siguientes fotografías pues no lo podemos identificar. Hoy ya son diferentes. Hoy ya, ya están, digamos, subterráneos. Oye, los carros también que habían en esa época son diferentes, ¿no? También han cambiado. Sí, mira, son muy diferentes a los carros actuales que podemos ver por este sector. O sea que eso estamos hablando de un mismo espacio que ha cambiado en el tiempo. De un mismo espacio y cómo las concepciones de ese espacio han cambiado. No ha cambiado así la tradición, por ejemplo, de celebrar las fiestas patronales de Salvador del Mundo, pero sí, digamos, el espacio geográfico ha llevado una transformación. Por ejemplo, imagínate, acá está Monseñor Romero. Es cierto, hay un monumento ahí a Monseñor Romero. Antes había una gasolinera. Antes había una gasolinera. ¿Ves cómo van cambiando? Igual acá, por ejemplo, si vos te fijas, ya no hay tanto árbol. Oye, los edificios también que rodean al Salvador del Mundo también han cambiado, ya hay edificios más altos. Exacto. Entonces hay un proceso y aquí casi no habían edificios. Acá no hay edificios, mira, se mira, igual si te fijas el bulevar es más pequeño. Muy bien.
creo que entonces es importante que les preguntemos a nuestros amiguitos y amiguitas en casa si las cosas, así como nosotros lo hemos visto, han cambiado en su localidad. En su comunidad, en su Exacto. localidad, en su colonia. ¿Qué han cambiado? ¿Han percibido ustedes cambios? Me imagino que sí, Luis, porque va cambiando la forma de cómo ellos y ellas socializan en sus espacios. Imagínate en la escuela, por ejemplo. No es lo mismo cuando están en la parvularia, en el espacio de la parvularia, que hay hasta juegos. Cuando ya pasas a primer grado, que está la cancha súper gigante, tanto de básquetbol o de fútbol. Entonces cambia, la comunidad cambia igual de esa manera. Entonces, y en tu colonia, y ustedes, amiguitos y amiguitas, piensen, ¿qué cosas han cambiado? ¿Ha cambiado algo? ¿Han visto diferencias en cómo las cosas eran, o en su comunidad, cómo era antes, cómo es hoy? Esos cambios son importantes que ustedes los vayan identificando. ¿Por qué? Porque muchas veces esos cambios no resultan siempre positivos, Mayra. Así es, porque por ejemplo podemos encontrar de que ahora hay mucho más contaminación, pero se nos olvida un punto, Luis, bien importante. Esta fotografía, ¿qué te Sí. dice esa fotografía? Bueno, era lo que yo te mencionaba hace un momento, cuando yo te decía que también cambian las formas de pensar y las formas de ver el mundo. Nosotros vemos las cosas de manera diferente a como se veían hace 50, 70 años. En este caso, muy bien como te has hecho tu referencia a esta imagen, ¿qué vemos en esa imagen? Fíjate que yo veo niñas y, bueno, dos niñas y, bueno, adolescentes que van a la escuela. Y imagínate el sendero por donde van. O sea, eso es bien importante, que en la zona rural pues se hace mucho. Esos viajes, mira, van los tres como cuidándose, etcétera. Y como las niñas ahora tienen la oportunidad de estudiar. Hace mucho tiempo las mujeres no tenían esa oportunidad de estudiar. Entonces, eso también es un elemento importante. Como les repito, esas formas en que nosotros hoy vemos y las formas en que pensamos son importantes. Hoy que las niñas vayan a la escuela es un hecho muy importante. Por ejemplo, también que las mujeres puedan decidir sobre sus vidas, ¿no? Eso también es un elemento importante. Hay que aprender de que debemos escuchar, debemos de por ejemplo, niñas que juegan fútbol y que algunas veces en las localidades los mismos compañeritos le dicen, no, tú no puedes. No, es una situación de que debemos de ir introyectando ese valor de que tanto las niñas como los niños pueden tener pues los mismos deportes, acceder a la educación de calidad. Imagínate, sin educarnos, ay, qué terrible sería solo estar en casa haciendo oficio, Luis, qué terrible. Entonces, como lo hemos podido ver, hay cambios que son positivos cuando nosotros cambiamos las formas de ver el mundo, sobre todo para beneficio de todos y todas las personas que vivimos en el país, ¿no? Así es. Pero además, también hay algunos cambios que resultan negativos, como por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela, cuando viajábamos para Zacatecoluca, nosotros pasamos por el río Jiboa. Ah, es muy hermoso. Bueno, pero hoy está casi seco. Así es. Mi abuela me decía que cuando ella estaba joven, ese río lo pasaba en lancha No te creo. y hoy ya no hay agua. Imagínate. Entonces, esos cambios, como les repito, los cambios nos deben de servir a nosotros para reflexionar sobre cómo nosotros o nosotras estamos incidiendo sobre el espacio que nos rodea, ¿no? Sí, Sobre los recursos. sobre los recursos naturales. Entonces, es decir, que los niños y niñas en casa deben de recordar que hay esos procesos de cambio que también son, como vos lo decías muy bien, Luis, negativos, que tenemos que aprender y desaprender, que es un término muy importante, o sea, dejar de hacer, desaprender, es volver a aprender el hecho de pues no contaminar, reforestar, tener una práctica, digamos, para echar la basura, todo ese tipo de cosas. O las formas en cómo nosotros tratamos a las personas, es decir, al resto de personas con las que nosotros nos rodeamos, con las cuales interactuamos. Así. Entonces, para terminar, no olviden que el ser humano inventa cosas, transforma su vida, pero hay que buscar transformarlo de manera positiva. Lastimosamente, Mayra, Se terminó nuestro tiempo, pero ha sido, mira, muy interesante, muy educativo esta clase de la noción de cambio. Así que, mi modo, Luis, ¿cuándo nos vemos? nos vemos el próximo jueves, siempre a la misma hora. Adiós. Bueno, adiós.
Estudios sociales. Segundo grado. Valoración y cuidado del patrimonio cultural. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendamos en Casa. Este día, el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la valoración y el cuidado del patrimonio cultural. Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien y muy contenta por estar con nuestros amiguitos y amiguitas en este nuevo espacio de Aprendamos en Casa. Muy bien. Entonces, antes de empezar, recordemos cuáles son parte de las normas que nosotros aplicamos para este tema de las teleclases. Así que, por un lado, recuerden, amiguitos y amiguitas, estar a una distancia prudencial del televisor para que no les dañe la vista. Además, recuerden que en esta época pues es importante las normas del lavado de manos, además del uso de mascarilla cuando salimos. Exacto. E igual que los niños y niñas en casa tienen que tener presente que no deben anotar todo, Luis, todo lo que nosotros vamos a desarrollar en este día, sino que coger aquellas ideas más principales e igual si tienen dudas de alguna cosa que se habla, pueden con sus familiares, con su mamá, con su papá, los familiares a cargo, que les expliquen, digamos, las dudas que se encuentren. Además, por favor, recuerden pedir a sus familiares que les ayuden a guardar silencio para que puedan prestar toda la atención a lo que vamos a hablar este día. Así que bueno, Mayra, si no hay más cosas, pues empecemos, ¿no? Empecemos. Entonces, como les dije hace un momento, vamos a trabajar este día cómo valorar y cuidar el patrimonio cultural, ¿no? Nuestro patrimonio cultural. Y es una tarea como muy bien, el patrimonio cultural significa que es de todas y todos los salvadoreños. Entonces es un deber sumamente grande, Luis. Claro, y como deber sumamente grande también el Estado tiene un papel fundamental dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque el Estado fomenta y protege por medio, por ejemplo, de creación de leyes. Entonces, el Estado ha creado la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural. ¿Tú sabías eso, Mayra? Sí, es una ley muy importante, Luis, porque permite decir al gobierno mismo, el Estado, las instituciones de gobierno, cómo es la forma de cuidar el patrimonio. Y de igual manera nos permite decir y conocer qué es su patrimonio cultural e igual cuáles son las medidas que debemos de tomar para cuidarlo. Muy bien, entonces lo importante cuando hablamos del patrimonio cultural es que estamos hablando, ¿qué es el patrimonio cultural? Pues el patrimonio cultural son todos aquellos tesoros que tenemos en el país, que nos identifican de ser salvadoreños y salvadoreñas, que nos hacen ser lo que somos, como comemos, pensamos, bailamos, y todas esas son maneras del patrimonio. Algo muy importante entonces cuando hablamos del patrimonio cultural es que estamos hablando de bienes culturales, que el patrimonio cultural lo constituyen los bienes culturales. ¿Qué son los bienes culturales? Básicamente los bienes culturales vienen a expresar tradiciones, vienen a fortalecer y sobre todo a conservar esos lazos que nosotros tenemos hoy en el presente con el pasado. Entonces, eso es el valor que tienen los bienes culturales y la necesidad de protegerlos, sobre todo en función de la conservación y producción de nuestra identidad nacional, ¿no? Identidad con nuestro pasado. Es que sí, el deber de cuidarlos viene y por eso se debe desarrollar esta clase, porque si nosotros conservamos, preservamos nuestro patrimonio cultural, le sirve a las nuevas generaciones, es decir, que pasa de generación en generación y digamos aquí en el 2000, qué sé yo, 50, en el 3000 van a estar este patrimonio y va a poder ser visto, tocado, apreciado, porque también tiene que ver con la estética. Claro, entonces vamos a hablar algo. Es importante que se fomente el cuidado, el respeto y que se valore el patrimonio cultural. Entonces, eso es un elemento importante que se tiene que implementar o que se tiene que venir dando desde el Estado, ¿no? Desde las personas que nos gobiernan. Y en este caso, que nos corresponde a todos y a todas, los salvadoreños y las salvadoreñas, pues, valorar y cuidar ese patrimonio cultural. Es una responsabilidad que todos y todas tenemos. Pero, Luis, ¿me podés decir cuáles son, digamos, ejemplos de patrimonio cultural
para pues tener una idea y que los niños y niñas en casa también tengan esa idea de qué, o sea, dónde están estos tesoros. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos, como ya se los dije, del patrimonio cultural, estamos haciendo referencia a los bienes culturales. Pero entonces, como muy bien has preguntado, ¿qué es un bien? Pues un bien es un recurso que tenemos donde, digamos, por eso se llama bien. Lo tenemos todos los salvadoreños, es un objeto, puede ser una canción, puede ser un arte, de todos los diferentes tipos de arte, y que lo debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque ahí va implícito, dentro de sí, va implícito lo que es la cultura, y es una expresión propia de nuestra identidad salvadoreña. Muy bien, entonces vamos a entender como un bien aquella cosa, objeto, puede ser una idea, puede ser una tradición. Un sonido, una canción. Un sonido, una canción, pero que es buena para un grupo o tiene una importancia muy grande para un grupo, en este caso para El Salvador. Es decir, él es útil y es buena, ¿no? Para los salvadoreños y salvadoreñas. Así es. Entonces, ese bien, como ya lo dijiste, tiene un valor histórico, tiene un valor intelectual y tiene un valor estético. Como bien lo dijiste, estético porque nos embellece nuestro país, embellece nuestra identidad. Sí, a pesar de que El Salvador es un lugar pequeño, pero tiene una diversidad de patrimonio cultural biológico, es inmenso. Imagínate, en un territorio tan pequeño hay una diversidad de mezclas de colores, formas y de muchas cosas que embellecen a nuestro país y que nos hacen ser únicos. Muy bien, entonces cuando estamos hablando de esos elementos, es decir, de los bienes que conforman el patrimonio cultural, esos bienes tienen diferentes o provienen de diferentes, podríamos llamarlo, ramas de la ciencia, desde diferentes perspectivas o diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hay bienes que son de carácter paleontológico, ¿no, Mayra? ¿Qué pudiera ser, por ejemplo, un bien de carácter paleontológico? Pues mira, ahí tenemos el Museo de la Historia Natural. Es el responsable de cuidar, digamos, los bienes que tienen que ver con la paleontología. En el caso, por ejemplo, una cosa bien importante en el país es el río Tomayate. En el río Tomayate se han encontrado fósiles de mamut. Imagínate. ¡Wow! Esos elefantes peludos grandes que existieron en el pasado. Imagínate, y también perezosos gigantes. En el caso, los niños y las niñas pueden visitar, bueno, cuando se pueda, Luis, puedan visitar este museo. E igual, digamos, un video donde ellos pueden observar la visita al museo, porque es bien importante. Hacer una visita virtual. Hacer una visita virtual. Ellos pueden buscar, y ellas en casa, y imagínate qué bonito conocer que en nuestro país se han realizado también eventos a nivel mundial de paleontología. ¡Wow! Entonces la paleontología tiene que ver con esos restos animales, ¿no?, del pasado, Sí. y que se manifiestan en los huesos o Los fósiles. los fósiles que nosotros podemos encontrar. Y como tú bien lo has dicho, en el río Tomayate es una buena fuente, una cantera, ¿no?, de donde se encuentran se han encontrado vestigios y huesos de animales que vivieron en nuestro país hace muchos, muchos años. Entonces también hay bienes de carácter arqueológico, ¿no? Bienes de carácter arqueológico tiene que ver con las vasijas. ¿Te acordás que estuvimos hablando de tiestos, esas vasijas, Sí. esas ollas, este producto artesanal que también es parte de nuestro patrimonio? Es decir, los colores y las formas de cómo se hacía, que por ejemplo hemos hablado con los niños y las niñas acerca de esa alfarería que ha pasado de generación en generación a través de la memoria. Bueno, son bienes arqueológicos. También hay artísticos, ¿no?, de producción artística, una obra de arte, los murales que han pintado grandes artistas salvadoreños, ¿no? Entonces eso es... Sí, hemos tenido, por ejemplo, pintores en nuestro país con una calidad en el arte, igual en la música, en la danza. Hemos tenido, por ejemplo, representaciones que, por ejemplo, aún hoy, en la actualidad, han hecho brillar El Salvador. Por eso es importante que los niños y niñas lean sobre este punto, los artes en El Salvador. Muy bien, entonces hay artístico, pero también hay manuscritos y hay archivos de carácter oficial. ¿Tú podrías hablarme de un ejemplo de un archivo oficial o de un documento oficial que tenga un gran valor? Así de gran valor, pues mira, lo que se me ocurre ahorita es el Acta de Independencia de 1821, cuando se firma acá en El Salvador
la independencia. Imagínate, 1821 y todavía conservamos ese documento. Bueno, entonces te das cuenta que hay, en este caso, archivos o documentos que tienen un gran valor y que es necesario conservarlos y protegerlos. Sí, que no podemos ir pues así de un día para otro a visitarlos porque el cuidado de ellos es súper especial. La mayoría de las cosas de las que hemos hablado son bienes materiales, es decir, bienes tangibles, pero también hay bienes que son inmateriales o intangibles, como por ejemplo el idioma náhuatl. El idioma no lo podemos tocar, ¿no? No, igual el idioma potón. En nuestro país, por ejemplo, han convivido diferentes grupos prehispánicos y que aún ahora hay diferentes grupos que conservan y se han dado a la tarea, Luis, de conservar todos estos idiomas porque es parte de nuestro patrimonio y es importante. Los niños y niñas en casa, por ejemplo, si viven en estas comunidades, es importante que aprendan estos idiomas maternos o paternos para que no se pierda. Entonces, la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural, bueno, habla del náhuatl, que es el idioma, es un bien cultural, es parte del patrimonio. Pero también las tradiciones, las técnicas que nosotros utilizamos para elaborar determinados objetos que son importantes, ¿no? Entonces, eso también son elementos inmateriales que forman parte del patrimonio cultural. Bueno, Mayra, pero yo quiero pasar a este juego que me tienes aquí, no sé de qué se... Bien, Luis, te voy a explicar acá esta dinámica, ¿verdad? Ok. Esta dinámica se trata de que vas a trasladar una línea, estas, digamos, son las preguntas y acá tenés las respuestas. Vas a trasladar a una línea donde crees que coinciden, o sea, que hay en esa concordancia para ver, digamos, qué tal, si hay algún error. No hay ningún problema, Luis, te puedes equivocar. Los niños y niñas en casa lo hicieron totalmente bien, pero siempre vale equivocarse. Híjole, espero poderlo hacer tan bien como lo hicieron nuestros amiguitos y amiguitas en casa. Tú puedes, Luis, tú puedes. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y ahí tienes el yeso. Ah, muy bien. Entonces, tengo que unir lo que dice aquí sí, con la imagen que está acá. Perfecto. Vamos a ver, entonces la primera, espero que ustedes me ayudan, ya que trabajaron en casa, pues se me va a facilitar esto. Sí, que te soplen. Muy bien, la primera dice, formas de cuidar el patrimonio cultural. ¿Cuál sería una forma de cuidar? La ley de protección. La ley sirve para proteger. La ley sirve para proteger. ¿Es esa? ¿Qué más? Bueno, luego, no comer alimentos. O el Museo de Historia Natural. Formas de cuidar el patrimonio cultural. Debe de ser la de no comer. ¿Ustedes pusieron esa en casa? ¡Sí! Muy bien, entonces es no comer. Así es, formas de cuidar. ¿Sabes por qué, Luis? Cuando nosotros visitamos museos o lugares de patrimonio cultural, debemos de tener mucho cuidado con los alimentos, porque lo que se puede perder no solamente no es una pérdida así pequeña, sino que es una pérdida nacional, cultural. Por eso en los museos y en estos lugares no se nos permite tomar alimentos. Sí, algunos también, por ejemplo, dicen no tomar fotografías. Así es. O no hacer mucho ruido porque hay otros visitantes que están queriendo poner atención a lo que, ya sea a lo que leen o a lo que están viendo, ¿no? Sí, por eso es importante que cuando las niños y niñas vayan, pues puedan tener estas normas para que lo cuiden y de esa manera pues se protegen. Porque el flash, por ejemplo, sé que puede deteriorar ciertas cosas. Perfecto, entonces la siguiente ley que protege el patrimonio cultural. ¿Cuál es la ley que protege el patrimonio cultural? Vamos a ver. La ley... Obvio, Luis, ahí sí, la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, que es una ley que dice cómo debe conservar tanto el Estado, el gobierno, las instituciones encargadas, como también nosotros y nosotras. Muy bien. Patrimonio cultural. ¿Qué es patrimonio cultural? El museo. El museo o el Tazumal. ¿Cuál será? El Tazumal. Exacto. Es un sitio arqueológico. Es un sitio arqueológico tangible que es de El Salvador y que hemos hablado ya de él. Muy bien. Y por último, lugares que conservan, bueno, el museo, ¿no? Exacto. Lugares que conservan el patrimonio cultural. Lugares que conservan el patrimonio cultural es el Museo Natural y hay diferentes museos, porque fíjate, Luis, que en caso salvadoreño está el Museo de Antropología, está el Museo Marte, que está bien lo de las artes, también está, fíjate, uno muy bonito, el Museo de Armas en Perquín. Imagínate qué interesante. Wow. Bueno, entonces espero haberlo hecho tan bien y que nuestros amiguitos y amiguitas en casa no se hayan equivocado y lo hayan hecho de esta manera. Recuerden, para terminar,
que el patrimonio cultural, su importancia es que, bueno, une nuestros lazos con el pasado y los refuerza. Por lo tanto, es necesario protegerlo y conservarlo. Así, Bueno, terminamos, Luis. se nos acabó el tiempo, Mayra, es hora de despedirnos. Es una lástima. Bueno, pero nos vemos el Mucho próximo gusto. jueves, niños y niñas. Y gracias, adiós. 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 Estudios sociales. Tercer grado. Cambios en la sociedad. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendamos en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido trabajando las guías de estudios sociales? Muy bien. Perfecto, Mayra. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Aquí, mira, queriendo otra vez trabajar un tema interesante y pues presentárselos a nuestros amiguitos y amiguitas en casa. Sí, pero siempre pues recordando la situación de la prevención que debemos de tener en estos tiempos. Primero, los niños y niñas en casa que utilicen pues que se laven asiduamente con agua y jabón, igual que usen el cubrebocas y también el distanciamiento que debe haber entre ellos y el televisor para que tengan una vista de águila siempre. Muy bien, también recuerden por favor pedir a sus familiares en casa que les ayuden a guardar silencio para que puedan poner atención a lo que vamos a decir. Además, otra de las recomendaciones importantes es que no apunten todo lo que nosotros decimos aquí. Quizá solamente aquellas ideas que ustedes consideran que son las más importantes para que más adelante las puedan trabajar o preguntar a mamá, papá o si es posible a su maestro o maestra. Entonces, Mayra, teniendo en cuenta estos elementos, Pues iniciemos, Luis. empezamos, ¿no? Empezamos. Muy Muy bien, bien. el tema, Luis. El tema que vamos a trabajar este día es cambios en la localidad. ¿Qué te parece? Cambios Seguimos en la- hablando del cambio y de todo esto, pero hoy vamos a hablar un poco, a retomar estos cambios en la localidad. Ya vamos a ver de qué más o menos se trata esto. Mira, qué interesante porque en realidad los niños y niñas en casa pueden apreciar que existen diferentes cambios que se han dado en su territorio, donde viven, donde conviven con sus familias. Claro, entonces tenemos que tener en cuenta primero algo que ya hemos venido trabajando y que ya nuestros amiguitos y amiguitas creo que lo tienen en la cabeza y tiene que ver con la noción de cultura, cuando hablamos de cultura. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a verlo desde esta manera. El ser humano, es decir, todas las personas, creamos cultura. Sí. Entonces, la cultura es muy importante. Y amplia. Y amplia, exactamente, porque se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida humana y de nuestras relaciones humanas, es decir, las relaciones con otras personas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que la cultura tiene, por un lado, existencia material y por otro lado, tiene una existencia que no es material. Inmaterial. Muy bien, exactamente. Entonces, a la material vamos a hablar que son los objetos, las cosas que podemos tocar, y lo inmaterial vamos a hablar sobre aquellas formas de pensar, las tradiciones, los Costumbres. valores. Entonces, esos dos elementos es importante que ustedes los tengan en cuenta porque sobre eso vamos a trabajar este día. ¿Qué te parece, Mayra? Me parece muy interesante, Luis, esta noción de transformación que tiene que ver con la cultura material e inmaterial. Es decir, aquellas cosas que podemos nosotros pues evidenciar con la vista instantáneamente y lo podemos palpar. Mientras que lo inmaterial pues es más difícil de deducir, pero que tenemos muchísimas cosas. Y entonces, como lo que estamos viendo ahora son cambios, entonces vamos a hablar sobre esos cambios en la cultura. Pero la semana pasada ya trabajamos un poco el tema de los cambios materiales, ¿no? Sí. Entonces hoy vamos a hablar un poco más sobre los cambios inmateriales. Pero también es importante que nuestros amiguitos y amiguitas les expliquemos por qué suceden estos cambios, ¿no? ¿Qué crees que se deben el tema de los cambios en la cultura? ¿Cómo crees que influyen esto? ¿Qué elementos influyen para que sucedan se dé los un cambios? cambio. Fíjate que ahora con este proceso de globalización, con todo esto de los medios de comunicación, donde los niños y niñas están pues conectados con muchas cosas en el exterior, eso faculta para que hay también un distanciamiento sobre la cultura nuestra, sobre la identidad, sobre nuestras costumbres, sobre nuestras tradiciones. Algunas veces estamos más interesados en lo que sucede en otros países, esto por ejemplo en el caso de fútbol, que es lo que sucede en el caso de nuestro territorio nacional. Muy bien, entonces
nuestros amiguitos y amiguitas van a tener en cuenta que los cambios en la cultura pueden suceder porque nosotros entramos en contacto con otras culturas. Y ese contacto con otras culturas se facilita a través de los medios de comunicación, ¿no? Lo que vemos en la televisión, escuchamos música, el internet, etcétera. Entonces, en general, los medios de comunicación nos ponen en contacto con otras culturas que antes era bien difícil. Entonces, ahora fácilmente nos apropiamos, ¿no, Mayra? Muchas de veces. Cultura, por ejemplo, de allá de la India. De India, China, España, por ejemplo, en el caso de Japón. Japón, pero porque tenemos ese contacto más directo por la información. Pero siempre, niños y niñas en casa, es importante siempre conocer nuestro país, nuestras formas, nuestras tradiciones, costumbres, lo que nosotros hacemos, porque eso nos diferencia de los demás. Entonces, eso es lo que queremos potenciar. Claro, otro fenómeno que ayuda a que se den cambios en este tema de la cultura son las migraciones. Cuando algún familiar o alguna persona conocida viaja a otro país y se instala a vivir, por lo general adquiere esa cultura, la cultura de ese país, y vuelve, ¿no?, a nuestro país. Otro elemento importante son los inventos o los cambios científicos que ayudan a transformar también todo esto. Transforma realmente de manera conjunta las formas de cómo nos socializamos, cómo nos vemos, cómo pensamos, cómo reflexionamos, cómo hacemos las cosas, Luis. Porque imagínate, antes hacer tamales era una de generación en generación pasándose la receta. Y ahora, por ejemplo, tú buscas, cliqueas cómo se hacen los tamales de elote y ahí están los tamales de elote. Ok, entonces vamos a hablar ahora de un cambio cultural. Bueno, vamos a tratar de explicarles a nuestros amiguitos y amiguitas con un ejemplo. Yo creo que vos me lo traías, una historia interesante, para ejemplificar estos elementos de la cultura material y no material. Y que, bueno, tiene que ver con el petate. Fíjate, Luis, que hay una bien interesante esta historia que tiene que ver, que no es realmente, es parte de la realidad, sobre las artesanas que hacen el petate en el municipio de Nahuizalco, en el cantón llamado Tascuiluzlan. Ahí ha venido de generación en generación, desde la época prehispánica, de nuestros antepasados, les han enseñado a hacer el petate. Los niños y niñas, lo que tenemos nosotros acá, el petate, les han enseñado, y esto ha venido y se ha preservado a través de la historia de nuestro país. Fíjate que bien interesante, porque el petate ahora lo usamos como algo ornamental, pero también en aquel momento era utilizado para envolver los cadáveres. ¿Sí? Ajá, en el petate. Entonces así lo llevaban al cementerio. Entonces por eso viene la frase, ya se petateó. Ajá, tiene que ver con eso, imagínate qué interesante. Así es que se ha declarado patrimonio, digamos, este quehacer se ha declarado patrimonio nacional. Patrimonio cultural del Salvador. Sí. Muy bien. Eso es interesante. Oye, ¿de qué se hace el petate? Pues se hace de la planta el tule. El tule, bueno, los niños y niñas lo van a tener en pantalla. El tule es una planta donde se extrae, luego sacan y luego lo tejen. Mi nombre es Ana Adilia Flores, tengo 52 años. Soy tejedora de Nahuizalco. El tule es una raíz, ¿verdad? Lo arrancan, le quitan el tronco, lo tienden y después lo vuelven a recoger y hacen los rollos. Pues mi nombre es Reina Elizabeth Jiménez. Me he especializado prácticamente en el arte del tule, que hace muchos años me enseñaron a hacer cosas de mimbre. Mi madre, ella aprendió con la mamá de ella, ¿verdad? Entonces, y yo aprendí con lo que mi madre me enseñó también. Acá en Nahuizalco hay diferentes artesanos, ¿verdad? Que cualquier cosa se utiliza para artesanías. Varias muchachas jóvenes dicen, no, esto para mí no es porque mucho duele la columna, dicen. Son patrimonios que los antepasados nos han enseñado prácticamente. Y pues si nosotros dejamos de enseñarle a las personas, prácticamente esto se va a terminar. Hubieran lugares donde aprender o un lugar donde enseñarles, porque estamos presos también para enseñarles, ¿verdad?, a las personas que deseen
Por lo menos nosotros utilizamos el tule para toda cosa. Petates, canastas, sombreros, abanicos, ¿verdad? Hay donde entretenerse. Pero Luis, en este caso, ¿podrías tú ejemplificarme qué es lo inmaterial y qué es lo material? Muy bien. Entonces, ayúdenme en casa. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué será lo material? ¡Petate! Ya sé. Muy bien. Lo material es el petate. El petate. Ajá. Y lo inmaterial es ¡Tradición! la tradición. La tradición de, digamos, de cómo ellas van contando, cómo se hace, porque no solamente es este tejido que podemos observar, sino que existen diferentes formas de tejer lo que son los petates. Ok, entonces, como ustedes lo han podido ver, y como lo vamos a tratar de ejemplificar ahora también con otras cosas, vamos a hacer un pequeño juego con esa pelota. A ver, Mayra, Sí. te toca. Exacto, vamos a ver a los niños y niñas en casa. Ahora vamos a ver si ponchamos. Vamos a hacer ejemplos. Yo te voy a tirar la pelota, Luis, A y ver. tú me vas a decir si es cultura inmaterial o cultura material. Muy bien, pero Vamos a ver. Con los ejemplos que te voy a decir. Yo te lo Vale. voy a tirar y tú me vas a decir material Sale. o inmaterial. Perfecto. Vamos a ver. El petate. el petate es material. Perfecto. Bien, Luis. Excelente. Ahora vos. Muy bien, entonces ahora la tradición de los farolitos. Mira, uno que ya trabajamos. Ya trabajamos los farolitos. Es inmaterial. Es inmaterial. Es inmaterial. El farolito sí es material, pero cómo se hace y toda esa tradición que tiene 200 años, como decíamos a los niños y las niñas, eso es inmaterial. Muy bien. Vamos a ver. El amor. El amor. ¿Qué es? Es inmaterial. Es inmaterial. Pero se materializa, ¿eh? Bueno, no sé, en muestras de cariño, de afecto, Un abrazo, un bueno, abrazo un exacto, codito hoy. que Ajá. podemos tener. Muy bien, te tiro la última y es un pensamiento. Un pensamiento inmaterial. Bueno, es inmaterial, por ejemplo, en el caso de la música, podemos ver que el artista lo pensó en ese momento en inmaterial, pero cuando hizo la letra, Se convierte en material, ¿no? se convierte en material, perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, estos han sido algunos ejemplos sobre lo que es la cultura material y lo que es la cultura inmaterial. Vamos a ver. Ahora, la idea es profundizar un poco sobre los temas que tienen que ver en los cambios en la cultura inmaterial, ¿no? Sobre todo en esos cambios en las formas de pensar, en las formas de ver el mundo, en los valores. Y yo creo que uno de los cambios más importantes y más significativos que hemos tenido es sobre cómo las mujeres participan, ¿no? En la vida familiar y en la vida en sociedad. Sí, yo creo que eso es. a lo largo del tiempo han habido cambios que son muy, muy relevantes y muy importantes, Mayra. Sí. ¿Qué te parece? Me parece genial, Luis, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, bueno, hemos visto en la historia de la humanidad de hace muy poco, pues que las mujeres podemos votar, que las mujeres pues pueden asumir un cargo público, o sea, Muy bien, hemos entonces, pero tenido- mira, te nos estás adelantando aquí al juego que tenemos. Ay, es cierto, Luis, ya se me olvidaba. Ok, para ejemplificar un poco esto y para hablar sobre estos cambios que han sucedido en la forma en que las mujeres participan en la vida familiar y social, tenemos un juego que es una sopa de letras. Ustedes ya las conocen, saben de qué se trata, ¿no? Identificar algunas palabras. Lo que vamos a hacer nosotros entonces es, al identificar una palabra, vamos a hablar sobre un cambio. Exacto. Cambio en este caso tiene que ver con los cambios en las formas de pensar, en las formas de ver el mundo en relación a lo que ya dijimos que es esa participación La de las participación de las mujeres, muy bien. Bueno, Luis, entonces te voy a dar, ya que ya aplicaste el juego con los niños y niñas en casa, vamos a ver, la primera palabra que vamos a colocar es decidir. ¿Dónde está Decidir. la palabra decidir? mujeres. Híjole, Ya no la encontramos. Ya la encontré, Luis. a ver, Decidir. muy bien, entonces, ¿Qué tiene que ver? Cuéntanos qué tiene que ver esa palabra, Luis. bueno, creo que un cambio importante es que antes las mujeres no decidían sobre sus vidas, ¿no? Se consideraban en todo caso algún objeto que era propiedad, Sí. en primer lugar, del padre, ¿no? Y después pasaba a ser una propiedad Esposo. del esposo. Imagínate que para ir al cine
no podían ir las mujeres solitas, tenían que ir acompañadas o de su esposo, de su papá o de su hijo mayor. Claro, entonces hoy las mujeres tienen esa capacidad de decidir. Y eso es Decidir. importante, seguir transformando y seguir cambiando, seguirles dando los elementos empoderando para que ellas sigan decidiendo, ¿no? Así es. Sobre sus vidas. Eso es Luego, importante. estudiar, Luis. El siguiente es estudiar. A ver, ¿por dónde está estudiar? Estudiar. Ya la encontré. ¿Ya la encontraste? Aquí está, mira, estudiar. Vamos a ver, estudiar. Yo decía, estudiar, perfecto. Es un derecho muy importante, Luis. Claro. El hecho de ser mujeres científicas, cuánto aporte han dado a la nación. Al desarrollo, ¿no? De la sociedad. De la humanidad. De la humanidad. A través de Antes las mujeres no estudiaban. No podían. Entonces, el derecho a estudiar es un derecho muy importante para los niños y niñas en casa. Luego está derechos, Luis. Derechos. Ah, ese está aquí, mira. Derechos está bien accesible. Muy bien, derechos, que son los que hay diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, la ley, que tiene que ver con los derechos. La ley integral. La ley integral para una vida libre de violencia de las mujeres. Esto es muy importante porque ahí registra, por ejemplo, los diferentes derechos y cuáles son las disposiciones que debería haber de Sí, ellos. lo que habíamos hablado, por ejemplo, antes, cuando las mujeres no podían votar. Hoy es un derecho, ¿no? Que tienen también las mujeres pueden votar. A decidir, a votar, exacto. etcétera. Bueno, ahora hijos e hijas, que para las mujeres, algunas... Hijos. Sí, hijos, ahí está, hijo. Hijo e hija vamos a hija, poner. sí, pues, nosotros ahí estamos, inclusivos. Y luego está mujeres. Aquí está la primera. Sí, es la primera. Mujeres en la historia, tan importante esto. Claro, ¿no? Como poco a poco Igual se van dando esos cambios y se va visibilizando esa participación de la mujer. ¿Sabes ¿no? que en el caso de la proporción poblacional, las mujeres tienen más el alto porcentaje en nuestro país? Es decir, que nacen más mujeres y hay más mujeres. Pero también esto va impactado porque existen más jefaturas de mujeres. Es decir, mujeres jefiando hogares. Esto es bien importante para los niños y niñas en casa. Bueno, muy bien. Hijos e hijas, por ejemplo, ya no me dijiste nada. Tenía que ver con... Las mujeres hoy deciden si quieren tener hijos o no. O no, exacto, sobre su cuerpo. Antes, ¿sabes, Luis, que en el hospital le tenían que pedir la firma al esposo para que pudiera esterilizarse a una mujer? ¡Wow! Sí. Mira, aquí encontré vestidos. Bueno, ¿Vestidos? Antes las mujeres se vestían solamente con vestidos, Pues hoy ahora, pueden ocupar con pantalones, hoy ¿no? podemos usar pantalones, faldas y chores, lo que sea. Votar, pues ya dijimos, ¿no? Un ejemplo Exacto. de votar. De votar y, bueno, Lástima. esto ha sido todo. Ya no tenemos más palabras. Pero ven, la idea entonces era mostrarles a ustedes también cómo las formas de pensar y cómo las formas en que nosotros vemos el mundo también cambian. Y es algo que no podemos tocar. Es inmaterial. Es inmaterial, pero tiene una gran importancia en nuestras vidas. Entonces, amiguitos y amiguitas, se nos acabó el tiempo, lastimosamente, pero ha sido un gusto que nos acompañen. Y ya saben, Mayra. El próximo jueves nos vemos a la misma hora y, bueno, acuérdense muy bien de sintonizar la teleclase de estudios sociales. Gracias. Adiós. Érase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro. Y su ayudante, la iguana Chambimbe. Su misión: documentar a los animales más salvajes y peligrosos de las Américas como nunca antes se había visto en televisión. La característica del viaje: ¿por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? Ay, yo me pregunto lo mismo. El mundo animal de Max Rodríguez. Un pececillo se balanceaba sobre el agua de la pecera. Como el agua se resistía, fueron a llamar un pececillo. ¿Está seguro de que compró peces, señor Max? El de rayita se llama Memo. A mí me parecen otra cosa. ¿Cómo se nota que eres un aprendiz? Y por favor no pongas tu cara tan cerca de Memo. Lo pones nervioso. No es por mí, señor Max. Creo que producen ese ruido porque son... renacuajos. En este momento vemos una lagartija celosa por aquí. Renacuajos que vibran. ¡Ay, qué divertido! Ay, no, estoy celosa. Ja, y no
No, soy una lagartija. Soy una iguana, señor Max. Ay, los renacuajos que producen ese ruido son los de la rana cornuda. Cuando se conviertan en rana, tendrán la boca tan grande como la mitad del cuerpo. Debemos regresarlas a su hábitat. Sí. ¿Una rana con cuernos y la boca tan grande como la mitad de su cuerpo? Sí. Es un animal digno de documentar para el maravilloso mundo animal de Max Rodríguez. Y Chambimbe. Sí. ¿Quién es Chambimbe? Yo soy Chambimbe. ¡Au! ¡Mi manita! La rana cornuda argentina vive en Brasil, Paraguay y en Argentina, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Así es. Aunque parezca increíble, la boca de la rana cornuda, también conocida como rana Pac-Man, ocupa la mitad de su cuerpo. Si un humano tuviera la boca así de grande, le llegaría hasta la cintura. No, igual que yo cuando bostezo. Ay. Las ranas cornudas se llaman así por unos bultitos que tienen en la cabeza y que parecen cuernos. Excepto por estos cuernitos y sus ojos saltones, el resto de su cuerpo es difícil de ver, pues pasan la mayor parte del tiempo enterradas en el barro. Deben hacerlo para ocultar su bocota. El mejor momento para verlas es en época de lluvia, cuando aprovechan las inundaciones para reproducirse. El macho emite un canto parecido al de las armónicas, que atrae a las hembras. ¡Ay, qué galán! Sí. Y fue así como nuestro intrépido explorador, su novata aprendiz, Memo y sus amigos conquistaron la pampa en busca de una bocona y cornuda rana. Señor Max, parece que ya no llueve. Creo que podríamos buscar a la rana entre los charcos que quedaron en los pastizales y dejar allí a sus renacuajos. ¿Dijiste lluvia? Tengo un brillantísimo plan. Y no se te olvide que Memo y sus amigos no son renacuajos. Escucha y aprende. Este es el plan. Primero, leemos mi manual de chamanismo para principiantes. Segundo, hacemos el ritual para traer la lluvia. Tercero, tú te disfrazas de cornuda macho, mientras yo toco mi superarmónica para atraer a una hembra. Cuarto, cuando tu cornuda hembra llegue, la documentamos. ¿Qué te parece, chunchullo? Soy Chambimbe. ¡Ay, por eso! ¡Mamá! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que no! ¡Que caiga un chaparrón! ¡Mamá! ¡Memo! ¿Estás bien? Uno de los peces está enorme y tiene 4 patas. ¿Y los otros? Ay, ¡Desaparecieron! ¿Dónde están mis peces? ay, señor Max, los renacuajos se convierten en ranas. Pueden comerse entre ellos para sobrevivir. Ya te dije que no le digas renacuajo a mi pez. Que ahora parece otra cosa, con patas largas y una boca grande. Lo siento, señor Max, pero ¿no cree que deberíamos buscar un lugar para su pez? Si sigue creciendo así, pronto no cabrá en la pecera. ¡Ay! Es cierto. Se me ocurre una idea. Busquemos la rana en charcos entre los pastizales y allí dejamos a Memo. Vamos, Chispita, sígueme. ¡Qué genial idea, señor Max! Para reproducirse, la rana cornuda pone hasta 2,000 huevos en el fondo de lagunas temporales. A los 3 días, los renacuajitos salen y comienzan a nadar. Estos crecen muy rápido, pues comen mucho, incluso otros renacuajos. Después les comienzan a salir las patas traseras y luego las delanteras.
Más adelante desarrollan pulmones y finalmente pierden la cola. Así es como se convierten en ranas cornudas. A este proceso se le conoce como metamorfosis. 4 peces compré ayer y ahora tengo un solo pez. ¿Qué ha pasado? No lo puedo entender. ¿O será una rana cornuda? Pues aún me queda la duda. Yo lo veo y no lo puedo creer. Pero yo ahora voy a esta rana pez al agua devolver. ¡Yeah! Señor Max, parece que va a llover. ¡Qué suerte tenemos! ¿Cómo se nota que no sabes nada de chamanismo? Esa lluvia es una acción retardada de mi ritual. ¡No! Ay, Vamos, Chispita. soy Chapimbe. Las ranas cornudas desarrollaron la habilidad de permanecer enterradas e inactivas en tiempos de sequía. Así pasan desapercibidas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que su población disminuya, debido al comercio ilegal y a la contaminación de su hábitat. La mejor manera de ayudarlas es no comprar renacuajos ni ranitas para tenerlas como mascotas. Así es. Señor Max, ¿qué le parece si elegimos este charco para su amigo? Va a estar muy bien. Además, ya hemos visto 200 charcos. No. Llegó el momento de despedirte de papá Max. Me muerde la mano porque no se quiere ir. Se lo dije, señor Max. Su renacuajo se transformó en rana cornuda. ¿Qué? ¡Claro! ¡Que no, pequeña inexperta! ¡Esa rana se comió a mi pececito! ¡Rana mala! La rana cornuda es conocida por su agresividad. Puede tragar presas casi tan grandes como ella misma. Para cazar, espera a su presa oculta en el barro y cuando la ve se lanza hacia adelante, abre su bocota y ¡zas! Toma por sorpresa a su víctima usando su mandíbula y sus afilados dientes. Corrección. Sus afiladísimos dientes. ¡Ay! ¡Ay! Tuvo suerte, señor Max. Esas ranas son tan glotonas que pueden morir de asfixia al intentar tragar animales demasiado grandes. Sí, animales grandes. Lo importante es que este poderoso chamán, además de hacer llover, aprendió a convertir a los pececillos en ranas. Señor Max, ya le dije que lo engañaron. Esos no eran peces, eran renacuajos que se transformaron en ranas. Y ese proceso se llama metamorfosis. Aún tienes mucho por aprender, pequeña aprendiz. Además de experimentado explorador, ahora soy un poderoso chamán. Y para demostrártelo te voy a convertir en rana. ¡Abracadabra! ¡Bing! Aún soy iguana. ¡Tocos pocos! Todavía sigo siendo iguana. ¡Sem salabim! Nada. ¿No? ¡Alabim! ¡Alabao! ¡Alabim! ¡Bam! ¡Bam! ¡Iguana! ¡En rana! ¡Ra! 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 Iguana. 4 peces compré ayer y ahora tengo un solo pez. ¿Qué ha pasado? No lo puedo entender. ¿O será
será una rana cornuda, pues aún me queda la duda. Yo lo veo y no lo puedo creer. ¡Ja! Pero yo ahora voy a esta rana presa al agua devolver. Yeah. Estudios sociales. Cuarto grado. Conquista de El Salvador. Y qué felicidad encontrarnos nuevamente con ustedes, chicos y chicas de cuarto grado. Este día vamos a aprender de un tema muy importante e interesante para todos los salvadoreños. Hablaremos de la conquista de El Salvador. Kirian, ¿qué tenemos para hoy? Ahora tenemos un juego, ¿te parece? Yo estoy listísima para jugar. Se llama El Pulpo Preguntón. Ah, o sea que como nosotros estábamos hablando de los navegantes, él se les pegó a los españoles y navegó el pulpo hasta Claro, aquí. porque ese es el que Muy anda bien. por las profundidades del mar. Entonces este pulpito trajo su sombrero de pirata también, pero trajo unas preguntas. Ajá, vamos a ver. Y una de las preguntas dice, ¿por dónde ingresaron los españoles, Zulma? Muy bien. Te cuento que los españoles ingresaron con el ejército de Pedro de Alvarado y sus familiares ingresaron precisamente a nuestro país porque venían desde Guatemala, ingresaron por el río Paz que está precisamente en Aguachapán con un ejército aproximado de 6,000 hombres, fíjate. ¡Qué montón! Eran muy bastantes, entonces al ver tan grande, numeroso de personas, algunos pueblos de indígenas abandonaron los lugares al sentirse con miedo porque ellos venían ingresando, fíjate. ¿Huyeron entonces? Huyeron. Muy bien. Otra pregunta, otra patita. Dime. ¿Quiénes acompañaban a los españoles? Fíjate que eso hay que saberlo. Lo acompañaba, como te dije, un ejército, pero fíjate que hay algo muy curioso. El ejército estaba compuesto por guerreros españoles y indígenas, pero el mayor número era de indígenas porque ellos fueron muy astutos y utilizaron a los mismos indígenas para poder conquistar a los demás. Y es así como ya tenían a los que les habían ayudado o la alianza que habían hecho con los que ayudaron a derrotar a los aztecas, venían con ellos, pero luego cuando ingresaron a Guatemala también hicieron una alianza con los caciqueles y después precisamente con los quichés al derrotarlos. Entonces todos ellos venían acompañándolos y fueron los aliados que les permitieron pues llegar a El Salvador. O sea que venían tlaxcaltecas, mexicos, Así es. cachiqueles. Así es. Todos ellos eran indígenas. Todos ellos eran indígenas y entonces eran más que los españoles y le venían ayudando precisamente. Fueron astutos. Ajá, muy bien. Una última pregunta de mi pulpito, ¿verdad? Dice acá, es la más larga. Dice, ¿cómo llegaron los españoles a estas tierras? Ah, fíjate que bueno, llegaron por tierra porque traían caballería precisamente e infantería, fíjate. Entonces era algo que no se conocía aquí en estas tierras por nuestros indígenas. Entonces llegaron preparados con todo esto y cuando ingresaron a El Salvador, ¿verdad? Precisamente traían todas esas caballerías que utilizaban pólvora, que era desconocida precisamente por los indígenas, y así fue que llegaron a este lugar donde después se libraron grandes batallas que son las que nosotros vamos a explicar. Pero tenemos un mapa, Zulmita. Sí, ¿me acompañas para que podamos contarle a los chicos precisamente cuál fue el recorrido que tuvieron los españoles, ¿verdad? Con ese gran ejército en territorio salvadoreño. Como ya lo mencionamos anteriormente, acá vamos a pensar que está Guatemala y precisamente ingresaron por el río Paz que se encuentra en Aguachapán, que lo tenemos acá, y luego llegaron, fíjate, a uno de los asentamientos que se encontraba precisamente en Carasucia, Kirian. Ah, muy bien. Pero luego llegaron a Acazutla o Acaxual, ¿verdad? Te voy a mostrar unas imágenes que traían los tlaxcaltecas, que ellos pusieron en su lienzo, ¿verdad? Ese lienzo era para reclamarle luego a la corona la promesa de obtener privilegios por acompañar a los españoles y enseñarles el camino para conquistar nuevos pueblos, nuevos
indígenas, grupos indígenas. Entonces, en la batalla de Acaxual, ahí es donde nuestros indígenas, ¿verdad?, con sus arcos y sus flechas, le perforaron la pierna, ¿verdad?, dañándole el fémur a Pedro de Alvarado, y él quedó lisiado de por vida, ¿verdad? Y es la batalla más mencionada. Decir que Acaxutla significa, o Acaxual, significa lugar de tortugas y matas. Tortugas por estar cerca del mar y las matas por los matorrales, entonces está representado ahí en esa esquina superior derecha. Entonces ahí está, y es en algunos textos está un poco confundida. Te tengo otra, y está, por ejemplo, la batalla de Tacuzcalco. En Tacuzcalco era un centro ceremonial y está ubicado cerca del pueblo que ahora, o el municipio de Naulingo. Ahí había un centro ceremonial y aquí en la esquina está representado, y ahora ha sido destruido por una constructora de viviendas, ¿verdad? Entonces ahí fue otra batalla sangrienta, ¿verdad?, que también tuvieron que regresar a Caxual nuevamente, ¿verdad?, para descansar, reponer energías, ¿verdad?, y seguir avanzando. También tenemos el otro lugar, ¿verdad?, representado acá, es Tecpanizalco. ¿Y cómo lo sabemos? Acá en la esquina hay una representación de una bellota que tiene las semillas del cacao, que eso fue utilizado como una moneda, ¿verdad?, en tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Entonces acá está, y eso los hizo que mantuvieran sus privilegios, nuestros indígenas. Y luego, no la última, pero sí llegaron a Cuscatlán, ¿verdad? Está acá representado, y la figura que está acá en esta esquina representa el jade, es un collar de jade, y llegaron a Cuscatlán. Entonces, este es digamos, algunas láminas del lienzo de Tlaxcala que están en un texto de un escritor, un historiador, Escalante Arce, ¿verdad?, salvadoreño, y esto era lo que ellos guardaban para reclamarle a la corona. Muy bien, precisamente con lo que tú acabas de mencionar y decías acerca de los señores de Cuscatlán, decirte que cuando ellos se encontraron precisamente en Ateus, ¿verdad?, que llegaron allí los soldados, llegaron los mensajeros del señorío de Cuscatlán, en este caso, a decirles pues que querían estar pues en son de paz, y los invitaron a su capital Pipil. Es en ese momento, ¿verdad?, que Pedro de Alvarado, ¿verdad?, ingresa a la capital Pipil, pero nuestros indígenas habían abandonado el pueblo, fíjate, porque el ejército era muy enorme, el ejército. Entonces, Pedro de Alvarado les mandó decir que regresaran, que no les iba a hacer ningún daño, porque estaban en el bosque. Sin embargo, al ver que no regresaban, se molestó mucho y decidió apresar a todos los que habían quedado, incluyendo los del señorío, es decir, incluyendo a los líderes, ¿verdad?, de Cuscatlán. Se fue y volvió nuevamente con otro ejército seguidamente, y entonces comenzaron a fundar villas en nuestro territorio. Las villas son asentamientos españoles, empezaron a colonizarnos. Entonces vamos a mencionar que fundaron una villa de San Salvador, que nosotros conocemos hoy día precisamente como en Antiguo Cuscatlán. Esto queda acá, ¿verdad?, en La Libertad. Pero hubo un levantamiento de los indígenas, eso los obligó a abandonarlos, y seguidamente fundaron otra vía de San Salvador, y esta la hicieron en Suchitoto, en un lugar que nosotros conocemos como Ciudad Vieja, que por cierto es un lugar turístico al que podemos visitar nosotros. Pero también, fíjate que te cuento de que fundaron una vía también en el Valle de Jiboa, en San Vicente, ¿verdad? Como vemos, ellos se iban extendiendo en el territorio, pero también fundaron otra vía allá en San Miguel de la Frontera. En este caso, la fundaron ahí, que hoy ahí es San Miguel, y también una vía en Sonsonate, cerca de Acajutla, precisamente. Entonces, como vemos, estas vías en todo el territorio permitieron que esos asentamientos básicamente cambiaran la vida de nuestros indígenas, y precisamente viendo esas características diferentes ya, ¿te parece si pasamos? Por supuesto. Okay. Es un juego. Es un juego, vamos a pasar a hacer un juego. Fíjate de que
esas características cambiaron la forma de vida de nuestros indígenas. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver acá que precisamente se cambió porque nuestros indígenas eran dueños, ¿verdad?, de las tierras, las cultivaban, pero empezó el repartimiento de las tierras. Y en ese sentido, obviamente, unas tierras ¿cuáles eran para que vivieran los indígenas y cuáles eran las tierras para que vivieran los españoles? Exacto, hay que decir que es el primer desplazamiento, porque si se fijan, los indígenas se fueron hacia las montañas, ¿verdad? Y abandonaron sus asentamientos. Vinieron los españoles y ahí trazaron calles y ciudades, como lo explicamos en una de las clases anteriores, donde debe estar la plaza, la alcaldía, la iglesia, el juzgado, ¿verdad? Y el portal, digamos, para que los que transeúntes vayan ahí a descansar. Y ese repartimiento de tierras tiene que ver con el primer despojo de las tierras de los naturales. Muy bien. Otra cosa que sucedió fue la imposición de la nueva religión. Recordemos que los españoles hacían una doble conquista. Al mismo tiempo que conquistaban las tierras, también conquistaba la religión y les imponían, en este caso, el catolicismo, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Así que los indígenas, que eran politeístas, que creían en varios dioses, se vieron obligados a creer en otro tipo de rituales, otro tipo de dioses que tenemos. Entonces, ahora también hubo en la economía, Kiria, porque obviamente los indígenas cultivaban, pero ya esto era para los señores encomenderos. En este caso vamos a conocer precisamente que los españoles repartían a los indígenas, ¿verdad?, con un español específico, y este trabajaba para él. Entonces eso se conoce como encomienda. Entonces la economía de ellos varió profundamente, Kirian, por eso. Ahí es donde surge el padrino o el compadre, ¿verdad? Así porque era el encargado de vigilar que siguiera la doctrina católica, pero además que rindiera su tributo. Porque se suponía que el señor encomendero era para evangelizarlos y poder salvar sus almas, pero era para explotarlos laboralmente, la verdad, a nuestros indígenas. También, como lo decíamos, la explotación laboral. Ellos trabajaban para enriquecer a los españoles, precisamente. Exacto. En esa explotación laboral hay que decir que lo que se cultivó más fue el cacao en la zona de Occidente y también el añil, digamos, los cultivos. También hay que mencionar que se vivió otro momento, por ejemplo, de importación y exportación. En este sentido es porque los españoles empezaron a importar de América, de España hacia América, animales domesticados en este caso, para que pudiesen ser utilizados acá, pero también exportaron todo lo que cultivaban nuestros indígenas en este caso. Por eso tenemos ahí importación y exportación, ¿verdad? Sí, en esas importaciones es de decir que las herramientas como el corvo, el arado, eso fue traído de España, y de acá se llevaron toda la biodiversidad, todos los animales que estaban acá exóticos. Muy bien, así como también un nuevo idioma. Nosotros conocemos que en este caso teníamos un idioma, el idioma maya, pero la verdad el maya y otros tipos de lenguas, pero en este caso se nos impuso el español. Entonces a partir de ahí es que nosotros vemos que cambió por completo el panorama de nuestros indígenas. Sí, en el caso de la zona Pipil se hablaba el náhuatl Pipil. Así es. Teníamos la influencia, como eran los mayas y los aztecas, las culturas mayores, entonces aprendimos de ellos el náhuatl, ¿verdad? Y por acá también tenemos la organización política, ¿verdad?, donde tenemos al señor español, ¿verdad?, o el peninsular, podríamos decirlo así. Después le siguen los criollos, es decir, los españoles nacidos en América. Luego de eso tenemos, en ese grupo también están los sacerdotes, ¿verdad?, los clérigos, y luego están, por ejemplo, los indígenas, ¿verdad?, los jefes de las cofradías, y aparte de eso tenemos los esclavos, ya las mezclas, todo el proceso de mestizaje, ¿verdad?, entre un español y una indígena, que surgió el mulato, pero eso no fue una procreación natural, sino que fue producto generalmente de una violación. Es cierto, es decir, nuestros pueblos básicamente fueron conquistados, como dicen algunos textos,
pero fueron realmente sometidos. Y como vemos, el panorama para todos nuestros pueblos ancestros cambió a partir de esta conquista y pudimos ver nosotros cómo que en nuestro país, a través de los diferentes asentamientos, fuimos colonizados y es así como nosotros pues cambió por completo, ¿verdad?, a lo que nuestros pueblos vivían y cómo estaban acostumbrados. Bien, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Adiós. Estudios Sociales, quinto grado, República Federal de Centroamérica. Y nuevamente nos encontramos en su espacio Aprendamos en Casa. Chicos de quinto grado, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Este día nosotros aprenderemos de un tema muy importante acerca de la Federación Centroamericana, esto después de 1821. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero vamos a ubicarnos en el tiempo y decir precisamente que fue entre 1824 a 1839 esta federación. Nosotros acá tenemos representados algunas de las banderas y de los escudos que precisamente identificaban esta Federación Centroamericana, pero también vamos a decir que existieron algunos personajes que fueron claves y muy importantes, Kirian. Sí, hay que tener en cuenta que esta representación, estos símbolos variaban según cada uno de los presidentes, ¿verdad? Y esos personajes que tú bien mencionas, dentro de ellos está el primero, digamos así, que fue quien redactó el Acta de Independencia, y es José Cecilio del Valle, ¿verdad? Él es uno de los ilustrados, ¿verdad? Él es uno de los, digamos, más destacados, que ocupó diferentes puestos en la federación y con respecto a la corona. Casi que se puede decir que él tuvo los privilegios de un criollo, ¿verdad? De un criollo o casi español, ¿verdad? Y dentro de esas ideas ilustradas que él tenía, era la igualdad, la fraternidad, ¿verdad? Entonces, esos principios trató de plasmarlos en la Constitución. Y hay que decir también que José Cecilio del Valle es uno de los presidentes de la federación que compitió en la primera elección, porque esa federación necesitaba un presidente. Y por un voto perdió. Y por un voto pierde, ¿verdad? Pero es curioso decir que es Manuel José Arce, el primer presidente de la República Federal, que por ese voto él se convirtió en presidente, porque se unió a los conservadores y traicionó a su grupo, porque aquí hay una diferencia, se le llaman conservadores a los que querían seguir teniendo los, digamos, las negociaciones, los acuerdos con la corona española, y los otros, los liberales, que eran todos los ilustrados que habían estudiado en la Universidad de San Carlos, que muchos tenían otras profesiones, médicos, abogados, pero además eran sacerdotes. Entonces, Manuel José Arce era médico, ¿verdad? Pero también era experto en armas y además era uno de los que tenía 5 haciendas en el territorio salvadoreño, es decir, era familia acomodada. Y en este proceso, claro, él no quería perder sus privilegios y era liberal, pero se unió con los conservadores, y así fue como desplazó a José Cecilio del Valle, ¿verdad? También hay otro personaje importante que entra a jugar un rol, que es Francisco Morazán. Él es un prócer hondureño, ¿verdad?, que también es de familia acomodada y entra en esta pelea por las ideas liberales, ¿verdad? La justicia, la libertad, la fraternidad, la igualdad. Además, era uno de los que también quería ser presidente de la República, y por estos pleitos, ¿verdad?, él terminó siendo presidente de la Federación, pero además trasladó digamos, la casa o la estancia de la Federación, la presidencia, a San Salvador. Hay un personaje también importante acá, que es José Simeón Cañas. Es un prócer nacido en Zacatecoluca, pero que en 1823, 2 años después de la Declaración de Independencia, pide a la Asamblea Constituyente que se haga una declaratoria de la abolición de la esclavitud. Hay que decir que es el único país donde se hace de tajo, se hace por un decreto, ¿verdad?,
Pero eso es en papel, porque en la realidad España lo único que respetó, ¿verdad?, en ese acuerdo de la declaratoria de la no esclavitud es que ya no compraba ni vendía negros esclavizados con Holanda, ni con Portugal, ni con Inglaterra, pero en sus colonias siguió existiendo la esclavitud. Pero sí, las intenciones fueron buenas, pero se fue de a poco internamente, digamos, alcanzando esa libertad. Bueno, hay que mencionar también que precisamente esta federación tenía una estructura política, Kirian, claro. Y esa estructura política estaba dividida por poderes como nosotros hoy día conocemos. Y en ese sentido vamos a mencionar que aquí los podemos observar que precisamente esa división de poderes constaba en ejecutivo, legislativo y judicial, como el que nosotros podemos ver en nuestro país, El Salvador, pero también había un cuarto, Kirian, que era precisamente el Senado, fíjate. Sí, en el caso del Senado, lo que sucede es que las ideas que tenían los liberales era como una copia de lo que sucede en la Constitución o en la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos. Y ellos sí tienen 2 cámaras. Entonces tienen su Cámara de Diputados y tienen el Senado. Pero para ello se necesita un edificio, pero además se necesita una policía, un ejército, una estructura militar, digamos, pero además se necesita administrar eso y eso necesita recursos. Entonces, el Senado no prosperó en el caso de las repúblicas porque las repúblicas, digamos, la República Federal es los cinco países. Todavía no están constituidos en Estado. Eso sucede después, que más adelante explicarás. Entonces, en el caso de Centroamérica, el Senado no dio resultado, porque tenía que ser una cámara, como una cámara alta, digamos, y estos, digamos, los otros elementos debían tener otro sitio, ¿verdad? Pero también impuestos, y nunca se declararon esos impuestos. Entonces, no hubo un lugar, que ahora lo que permanece es el Parlacen, es decir, el Parlamento Centroamericano es como, digamos, el vestigio que queda, ¿verdad? El recuerdo que queda de esa federación. Y precisamente, ya que hablabas de política, también hay que mencionar que en ese momento se estableció lo que es la Constitución de la República Federal, precisamente, que a partir de ahí es que ya podríamos hablar, como tú mencionabas, ya del otro nombre que se le daba precisamente a estas provincias. Sin embargo, hablar que en esta estructura política, en esta Constitución se plasmaba la igualdad, que era muy importante, que lo mencionabas tú anteriormente, así como la libertad de expresión, ¿verdad? Que era algunas, mejor dicho, de los derechos que se ejercían o que se debían de ejercer. Pero yo tengo una pregunta, fíjate, y quizá hay que darle respuesta. Bueno, y estamos hablando de la República Federal y entonces, ¿quiénes lo integraban, verdad? Eso es importante decirlo. ¿Te parece si vemos el siguiente mapa? Me parece. Bueno, observamos en el mapa cuáles eran esas provincias, como dijimos anteriormente, que integraban la federación, y vamos a hablar de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Y qué pasaba con Panamá? Nos vamos a preguntar. Pues les cuento que precisamente Panamá pertenecía a la Gran Colombia, y la Gran Colombia, recordemos que era Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces Panamá estaba adherida o anexada precisamente a la Gran Colombia, y Belice era parte de una colonia británica. Entonces, por esa razón no pertenecían a la Federación Centroamericana, y estos son los países que la integraban. Sin embargo, en esa integración de la federación sucedieron muchas cosas, Kirian. Demasiados conflictos, demasiados enfrentamientos, digamos que es una guerra por la construcción de los diferentes estados. Es decir, ya entre ellos, como ya no dependían de la corona, ya no dependían de México, entonces ya no estaban anexados. Entonces, esa construcción de cada uno de los estados, hay que decir que fueron los enfrentamientos. Hay un debate o un pleito, digamos, que se lleva a los enfrentamientos fratricidas, le llaman, porque es entre hermanos centroamericanos. Y uno de los problemas es que algunos, ¿verdad?, de ese grupo de liberales y conservadores querían seguir anexados. De hecho, José Matías Delgado con uno de Juan Manuel Rodríguez fueron a los Estados Unidos a ofrecer
Anexarse, ¿verdad? Lastimosamente no encontraron a la persona que los debía atender y se regresaron. Y luego la anexión a México. Entonces había un grupo que quería estar anexado. Había otro que consideraba que lo mejor era diferentes estados y ser la federación. Entonces querían seguir manteniendo esa federación y El Salvador era uno de los abanderados de mantener esa federación porque juntos éramos fuertes, solos no, somos débiles. Y el otro grupo que quería que se construyera o constituyera una monarquía ahí en la Capitanía General de Guatemala, es decir, que ahí pensando siempre en el Reino de Guatemala, ¿verdad? Por supuesto, entonces ese era el debate y esas eran las guerras, los conflictos, porque el que era presidente quería seguir avanzando para seguir construyendo esas ideas liberales. Hay que decir que en ese periodo también jugó un papel importante la imprenta porque ahí se divulgaban todos esos pensamientos que podían llegar a las diferentes a los diferentes lugares que antes se llamaban provincias, ¿verdad? Entonces, eso hay que decirlo porque es parte de los ideales liberales, ¿verdad? La educación para todos. Y hay otra cosita también que hay que mencionar, que los negros esclavizados fueron a Guatemala también a pedir su libertad, ¿verdad? Entonces, en este proceso también son parte de los guerreros, de los que andan luchando, acompañando con cada uno de los países. Y precisamente, como tú lo mencionabas, esas diferentes guerras civiles, ¿verdad? Levantamientos que se dieron entre el mismo pueblo centroamericano, como tú lo mencionabas, es que dio paso a que realmente no funcionara precisamente esta federación y que estos países o que estas, ¿verdad?, repúblicas empezaran a desintegrarse. Y entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y entonces qué pasó, verdad? ¿Cómo decidieron desintegrarse o quién fue el que lo hizo? Pues vamos a mencionar que el primer país en decir, no, ya no sigo con esta integración o con esta federación precisamente fue Nicaragua. Le siguió precisamente Honduras y Costa Rica. Luego Guatemala y, para dato curioso, El Salvador fue el último en separarse de la Federación Centroamericana. Es decir, nos costó, ¿verdad?, poder decir no queremos estar en esta anexión. En ese momento podemos ver que todos los demás se declaraban ya en ese sentido, ¿verdad?, como independientes y El Salvador todavía quedaba, pero al final lo hizo. Sí, hay que decir que pasamos primero provincia. Así es. Provincias Unidas de Centroamérica. Luego República Federal. Y luego estados. ¿Qué es lo que tenemos ahora? El Estado. De hecho, el Estado del Salvador o el Estado de El Salvador, que últimamente reza en nuestra Constitución. Entonces, pasó por diferentes procesos y esa disolución, digamos, de la federación, es necesario mencionar que se mantienen los términos que se dijeron por primera vez en la Revolución Francesa, ¿verdad? Que surge la élite. Cuando se instalan ya o se decide la nación, ¿verdad?, los estados, esta palabra se mantiene. ¿Quiénes son la élite? Todos aquellos señores que tenían privilegios económicos, es decir, los que tenían haciendas, los que tenían obrajes, los que tenían, ya empezaba otro proceso. Entonces, toda esa gente que estudió en la Universidad San Carlos, todas esas gentes que sí sabían leer y escribir, es más, los próceres y sus parientes, los criollos, ¿verdad? Y algunos españoles que se radicaron acá. También hubo un término de soberanía nacional, era una de las exigencias durante la Revolución Francesa, durante la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos que se separó de Inglaterra. Esa soberanía nacional es uno de los principios de la construcción del Estado, ¿verdad? Es decir, somos soberanos, debemos decidir nosotros en el territorio nacional, nuestras leyes, nuestros valores, nuestra religión, todo, y nuestra economía, ¿verdad? Ese era el sueño, ¿verdad? Luego, en ese momento también se mencionó elecciones, y si bien decimos, durante la federación hubieron elecciones, que de repente hicieron algún fraude por ahí, pero igual hubieron elecciones, ¿verdad?, para elegir presidente. También el otro término, y eso sí hay que seguir insistiendo, ¿verdad?, son los derechos civiles y políticos, que también está en la declaratoria después de la Revolución Francesa,
siguen vigentes y hay otros derechos que se han conseguido, pero estos derechos principales están, si nosotros buscamos en cada una de las constituciones de cada uno de los estados de Centroamérica, están ahí. Hay una cosita que hay que decir: cuando se construye la nación y el estado, no hay ejército. ¿Y cómo se defiende? Hay que construirlo. ¿Quiénes pusieron los soldados para esos ejércitos de cada uno de los estados? Es una pregunta. Así es. Bueno, hemos visto la importancia que tuvo la República Federal para todos, ¿verdad?, los pueblos centroamericanos, y lo importante es de cómo pasamos de provincias, ¿verdad?, hasta llegar a ser un estado, y eso es muy importante saberlo, chicos de quinto grado, para que nosotros siempre conozcamos la historia, ¿verdad?, por la que hemos pasado. Por hoy, Kirian, muchas gracias. Hoy ha sido todo. ¿Te parece si les decimos a los chicos que nos vemos hasta la próxima teleclase? Adiós. Estudios sociales. Sexto grado. Conquista de América. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio Aprendamos en Casa. Nosotras estamos súper felices de que nos encontremos nuevamente hoy con ustedes en este nuevo espacio, y vamos a seguir siempre con el estudio del tema de la conquista de América. La semana pasada, Kirian, precisamente nos quedamos abordando las características de la conquista, y hoy vamos a decir precisamente esas características. Vamos a hablar que la conquista tuvo unas características bien singulares, Kirian, y una de ellas precisamente es que fue totalmente sangrienta. Esto quiere decir que en el sometimiento de nuestros indígenas, ellos sufrieron porque eran asesinados, porque eran maltratados, e incluso porque traían hasta perros, ¿verdad?, los españoles, para poder someterlos. Es decir, si no los alcanzaban con su artillería, ¿verdad?, con su caballería, estaban los animales que también. Entonces, en ese momento podemos hablar de que la conquista se dio con una brutal, ¿verdad?, y despiadada y sangrientas batallas. También vamos a decir de que con la esclavitud, si bien es cierto que legalmente España no permitía la esclavitud de los indígenas, más sin embargo, en esas letras chiquitas decía de que aquellos que se resistieran sí podían ser esclavizados. Y como tú comprenderás, los chicos en casa, nuestros indígenas se resistieron, por lo tanto fueron esclavizados. Entonces hubo esclavitud tanto de los indígenas como de los, una palabra que no está bien dicha, de los negros, ¿verdad?, que en ese momento se conocía según las literaturas, y se dio la esclavitud. Pero también otra característica fue la iglesia, porque jugó un papel elemental dentro de la conquista. Por eso muchos autores hablan de la doble conquista, y en el sentido es que los españoles conquistaban militarmente para someternos, y al mismo tiempo lo hacía la iglesia, ¿verdad?, con su religión, con el catolicismo que era impuesto a nuestros indígenas. Pero también otra de las características fue que se dio en esa mezcla de que los españoles en primero violaban a nuestras mujeres indígenas, y se fueron dando los diferentes mestizajes. Entonces luego se conocieron, por ejemplo, los criollos, ¿verdad?, los mestizos, y toda esa variante que se dio después de que se daba la conquista precisamente, fíjate. Gracias, Zulma. También hay que recordar un fenómeno único, ¿verdad?, que se realiza por primera vez, es la globalización. Porque a partir de la llegada de los españoles a nuestras tierras, al continente americano, España es vista de manera distinta en Europa, dado que es, digamos, la sociedad un poco más atrasada culturalmente hablando, pero a partir de las riquezas que adquiere o extrae de América, ellos se posicionan en un mejor lugar, ¿verdad?, y obtienen prestigio, respeto, ¿verdad? Aparte de eso, Inglaterra y las grandes potencias que en ese momento estaban desarrollándose, entran en competencia, ¿verdad? Y el Atlántico es, digamos, el escenario principal, porque el mundo entero, incluso China, y ve de otra manera con los descubrimientos, ¿verdad?, geográficos. Es decir, aquí jugó un papel importante la cartografía, el diseño de mapas, ¿verdad? Y la competencia en el Atlántico, ¿por qué?
porque los ingleses y otros, ¿verdad?, trataban de asaltar los galeones que se iban desde América con productos hacia Europa, entonces los asaltaban y ese pleito, ¿verdad?, de la piratería. Además, hay que decir que en América hubieron varios adelantados, varios personajes que a promesa de las coronas les iban a dar privilegio, entonces ellos iban como de avanzada y llegaron y le llaman quién conquistó, ¿verdad? Unos descubrieron y otros conquistaron, así son descritos. Tenemos a Pedro de Alvarado en la parte de Centroamérica, ¿verdad? En Nueva España o en México tenemos a Hernán Cortés. En el sur tenemos a Pedro Arias Dávila, que es conocido como Pedro Arias Dávila, pero también tenemos a Francisco Montejo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir esta persona es la única que llegó, porque llegan varios personajes a hacer ese reconocimiento de territorio, a instalar todo ese proceso que muy bien describiste, ¿verdad?, con las características que mencionamos. Excelente, Kirian. También vamos a mencionar algo que es muy importante saberlo, y es que precisamente la conquista trajo consigo varias consecuencias, y una de ellas es la consecuencia de salud, que las tenemos acá representadas. Por ejemplo, ¿qué pasó? Los españoles trajeron consigo una serie de enfermedades que fueron catastróficas para nuestra población indígena, y no solo enfermedades como la gripe, la viruela, sino también enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que fueron, acuérdate que violaban a nuestras mujeres, ¿verdad? Entonces, que fueron muy catastróficas para ellas, y que en ese momento, con esas grandes enfermedades que fueron letales, más las sangrientas batallas que se tenían y la esclavitud aunada, nuestra población indígena decreció en muchos millones. Hablaré de muchos millones, entonces fue una gran consecuencia. Eso, ¿verdad?, de la salud nos lleva también a hablar de una consecuencia demográfica. Esto quiere decir que a raíz de todas estas muertes que se dieron y que hablamos anteriormente, la población fue menos, ¿verdad?, demográficamente de nuestros indígenas, y eso provocó que realmente demográficamente se perdiera toda esta población. Y también vamos a hablar precisamente de consecuencias culturales. Nuestros indígenas tenían prácticas de culto a diferentes dioses, vestigios, ¿verdad?, tradiciones, pero con la llegada de los españoles fueron perdidas, porque ellos, aparte de destruir, ¿verdad?, los registros, los yacimientos de nuestros pueblos indígenas, les impusieron, ¿verdad?, su dios, el catolicismo. Entonces, en ese sentido, básicamente acabaron con la mayoría de los registros, de la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, y que hoy día, tú sabes, ¿verdad?, pues muchos arqueólogos y arqueólogas buscan, ¿verdad?, por descubrir qué quedó, ¿verdad?, a partir de todo lo que fue destruido. También vamos a hablar de consecuencias económicas. ¿Qué pasó con la instauración de la encomienda y el repartimiento de los indios al señor encomendero? En este caso, básicamente la economía de nuestros indígenas fue diferente, porque ellos, o sea, trabajaban para los señores encomenderos, de sus cosechas era para ellos. Entonces, su economía fue diferente en ese momento, porque ya la riqueza era para los señores españoles, que eran los encomenderos en ese momento. Como también se tuvieron algunas consecuencias sociales. Vamos a hablar en ese sentido, que dentro de las consecuencias sociales se tuvo de que la forma de vida y organización de nuestros indígenas pasó a ser destruida, ¿verdad? Recordemos que algunos de ellos estaban en ciudades-estados, otros en imperios, y entonces en ese momento esa organización social pasó a desaparecer, y tuvieron que reorganizarse de acuerdo a donde en la cima estaban los españoles, ¿verdad? Pero también vamos a hablar de consecuencias políticas. Si bien es cierto de que se supone de que España agregaba, ¿verdad?, a su corona territorio y población de América, ¿verdad?, para ellos, vamos a hablar de que instauraron una serie de instituciones para poder gobernar América. ¿Y qué pasaba? Dentro de estas instituciones, obviamente, se hizo una élite, y fueron ellos, ¿verdad?, los de la élite, que tenían los cargos y a cargo las instituciones que gobernaban. Por esa razón es que independientemente nuestros indígenas siempre quedaban desprotegidos
en desigualdad, fíjate. Y entonces todo esto, todas estas consecuencias, ¿verdad? Trajo la conquista consciente. Entonces podemos ver que nuestros indígenas fueron sometidos y que en realidad nosotros, hay una pregunta que vamos a responder al final y que tiene que ver con todo esto y que vamos a decir que la conquista fue otra de las consecuencias que tuvo. Sí, es interesante porque esas mismas características tiene la colonización norteamericana. Recordemos que ahí son 13 colonias que se practica el protestantismo, en aquel momento se le llamaba así, hoy cristiano evangélico, ¿verdad? Pero también el hecho de que esas características se dan con los norteamericanos, con los de Centroamérica y con Suramérica. Es decir, los nativos de acá sufrieron exactamente a cual más adelantado era cruel, ¿verdad? Como que era una competencia de crueldad. ¿A quién asesinaba con una mayor despiadada? Así es. Exacto. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un resumen de lo que dijimos en la clase anterior y los elementos que hemos agregado en esta? ¿Te parece? Me parece perfecto. Y me ayudas también con la tiza para unir algunos elementos que tenemos aquí distribuidos, pero hay que juntarlos para comprender ese resumen. Ah, por supuesto. Muy bien. ¿Te parece si señalas las causas de la llegada de los españoles a América? Ah, por supuesto. Acá tenemos las causas nosotros, pero dentro de las causas que nosotros tenemos acá, tenemos, ¿verdad?, la búsqueda de una nueva ruta hacia Asia. Recordemos que ellos querían llegar a China, lo mencionamos en la clase anterior, porque ellos querían comercializar y el paso se les había cerrado. Entonces, en ese sentido, ellos querían hacer eso. Pero también a los avances científicos. Hablamos de que la cartografía que tú mencionabas estaba en boga en ese momento, entonces ya existían mapas para poder hacer estos descubrimientos y eso quiere decir que muchos se aventuraban, ¿verdad?, a poder navegar, pero también tiene que ver con la sed de riqueza y las aventuras. Recordemos que los reyes católicos, algunos políticos, ¿verdad?, estaban financiando expediciones para poder obtener riquezas. Claro que ese financiamiento no era porque querían descubrir, sino que querían extraer, querían tener más riquezas, fíjate. Por supuesto. Entonces, esas fueron las causas por las cuales llegaron ellos a América. No lo descubrieron, América ya estaba, había cultura. Así es. ¿Sí? ¿Era diferente a la de ellos? Sí. Entonces, con los descubrimientos geográficos, ¿verdad?, hay dos países principales en este momento que hemos mencionado y está Castilla, que está en España, ¿sí? Y está Portugal, que en un tiempo Portugal perteneció a España, eso hay que decirlo también. Acá no aparece Inglaterra, porque Inglaterra viene después, ¿verdad? Vienen primero los españoles y no los ingleses. Entonces, ¿cuál es, qué es lo que se logró con esos descubrimientos? Castilla, a través de Cristóbal Colón y de los reyes católicos que estás representando con tu corona, ¿verdad? Para ellos ese es un fortalecimiento de su economía, ¿verdad? Porque ellos no producían medios de producción, sino que ellos solo gastaban. Y Portugal, ¿verdad?, bordeando, ¿verdad?, África, da la vuelta, ¿verdad?, a través de su descubridor Vasco da Gama, ¿verdad? España tiene a Cristóbal Colón y los portugueses tienen a Vasco da Gama y llegan a la India, que ese era el objetivo principal de Cristóbal Colón, o sea, lo logró él y no Cristóbal Colón. Cristóbal Colón murió y no supo si había llegado a la India o no había llegado a la India. Entonces, también hay unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Hay unas consecuencias económicas, hay unas consecuencias políticas, unas consecuencias culturales y unas consecuencias sociales, ¿sí? Esas consecuencias políticas, acá, formación de nuevos imperios, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Conflictos por control de los mares, ya dijimos que el Atlántico fue el campo de batalla entre estas potencias de aquel momento, ¿verdad? La formación, en materia política, la formación de los imperios, ¿verdad? En materia cultural, un conocimiento más amplio del mundo, ¿verdad? Ya no solo Europa como centro del mundo, sino que hay un nuevo continente para ellos, ¿sí?
Dentro de las económicas tenemos el descubrimiento de metales preciosos en el sur de América, por ejemplo, de Bolivia específicamente, extraen la plata y es una montaña de plata y se las llevan hacia Europa. Y luego nuevos productos, ¿verdad? Nuevos productos, el intercambio de los elementos naturales, ¿verdad?, que hay acá y los que traen de Europa, entonces hay un intercambio. Y en materia de consecuencias sociales tenemos que disminuyó la población indígena, pero creció la población negra, ¿sí?, esclavizada, ¿verdad? Creció también la presencia de europeos, porque en el Brasil llegaron portugueses y en Norteamérica llegaron los ingleses, ¿verdad?, y aquí los españoles. Hubo emigraciones, es decir, salieron huyendo de diferentes lugares, de sus lugares de origen. Y el mestizaje, ese cruce de colores, ¿verdad?, que no es uno solo, sino que es un abanico. Qué importante lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? En resumen, entre la semana pasada y esta, y respondiendo a la pregunta que dejamos planteada la semana pasada, es si habíamos tenido o si hubo una conquista o si fue una invasión, decirles que fue una invasión española, porque nosotros teníamos este territorio, ya existía, como tú lo dijiste, y nuestros indígenas tenían muchos adelantos científicos, por lo tanto fuimos invadidos por los españoles. Así que por hoy esto ha sido todo, nos vemos a la próxima, adiós.